Y es que no tenemos un observatorio concreto que nos sepa trasladar la información correcta de cuál podría ser la necesidad o la demanda en Aranjuez. Nosotros sí conocemos a través del Departamento de Servicios Sociales que hay una situación clara, y es que hay necesidad de vivienda social, es decir, de personas que están teniendo problemas con desalojos y que no tienen alternativa de vivienda. Pero no tenemos un censo claro, no tenemos una posición clara con respecto a, mire usted, tenemos una demanda de 500 viviendas, 100 viviendas. No. Y es algo que para trabajar de manera objetiva deberíamos tener controlado. Controlado en el sentido de conocimiento de las necesidades. Pero aún así nosotros, como grupo municipal y grupo político, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con la vivienda en Aranjuez a través de distintas propuestas. Hemos trasladado propuestas relacionadas con las viviendas que hay de Savia. Debo recordar que Savia era una sociedad para el impulso de desarrollo de suelo productivo y vivienda social que, bueno, pues lejos de poder tener un referente ahí para una ayuda en el ayuntamiento y atender necesidades sociales y también de empleo en nuestro municipio, bueno, pues se vino abajo. Se vino abajo en los peores momentos de la burbuja inmobiliaria y demás, y por tanto, bueno, pues lo que hubo que hacer es que hubo que asumir como ayuntamiento todos los pasivos y todos los activos de Savia. Los pasivos eran las deudas y los activos eran principalmente inmuebles. De ahí el ayuntamiento adquirió 109 viviendas y entre 250 plazas de garaje y, ¿cómo se llaman estos? Y anejos a las viviendas, áticos. Bien, durante todo este tiempo, esto fue en el año 2016-17, durante todo este tiempo no se ha llevado a cabo una política concreta con estas viviendas. Se intentaron enajenar 20 viviendas de carácter social a un precio asequible, pero el procedimiento fue tan farragoso que no tuvo éxito. Al final, no sé si se llegaron a enajenar las 20, tampoco nos trasladaron toda la información, pero teníamos una información de que inicialmente se habían transferido unas 12 viviendas. Bien, en este momento quedan unas 75 viviendas pendientes de enajenar porque es lo que quiere hacer el equipo de gobierno. Quiere venderlas. ¿Con qué justificación? Bueno, pues son viviendas que tienen una hipoteca, que tienen una carga que nosotros vamos asumiendo y entonces asumiría esta carga. Bien, pues una de las primeras propuestas que nosotros hicimos es que, mire usted, con estas viviendas podríamos haberlas puesto en el mercado social desde hace mucho tiempo. Nos habría dado ingresos al ayuntamiento que nosotros calculamos, bueno, pues una cantidad importante, lo tenemos ahí a través de una propuesta que hicimos en enero de 2024, y al mismo tiempo estábamos cubriendo una necesidad en nuestro municipio. E incluso llegamos a plantear que parte de estas viviendas sirvieran de incentivo para profesores o para médicos o personal sanitario que por culpa de la distancia, porque Aranjuez es uno de los últimos o el último pueblo de Madrid por el sur, tuvieran en Aranjuez una posibilidad de venir a desarrollar su profesión para que la distancia no fuera un problema. Esto ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho en Aranjuez hace muchísimo tiempo. De hecho, el ayuntamiento tiene un edificio que se llama Casa de los Maestros, en el que hay un número de viviendas, bueno, importante. En concreto, en la Casa de los Maestros hay 20 viviendas, no sé si ahora se habrán agrupado algunas son locales, pero había 20 viviendas y están cerradas. Bien, ¿qué hicimos nosotros? En primer lugar, centrarnos en las viviendas de Savia. E hicimos una propuesta muy concreta. Mire usted, que pasen a formar parte del parque de vivienda social del ayuntamiento, que se haga a través de alquiler social, un término medio y de alguna manera haya para gente que no tiene recursos y otra para gente que tiene menos recursos, pero sobre todo un incentivo para los jóvenes. ¿No? El equipo de gobierno se negó, no quiso llevarlo a cabo y su objetivo es venderlas. Bien, no conocemos todavía el proyecto y estamos muy pendientes de conocer ese proyecto. Por otro lado, 75 viviendas, ¿eh? 75. Por otro lado, nosotros hemos estado hablando de, esto ha sido más personal, de lo que ocurre con las viviendas de patrimonio. Patrimonio Nacional tiene en Aranjuez, y voy a quitar lo que tenga de alquiler, en torno a 200 viviendas. Había pasado de que las quería vender a que ahora las quiere hacer en régimen de alquiler asequible. Bueno, veremos qué quieren decir con asequible y ahora explicaré por qué.
Y es que nosotros consideramos que patrimonio que en este momento se está gestionando a través de Casa 47, que es una sociedad que ha puesto en marcha el Gobierno de España para precisamente atender la necesidad de vivienda, va a ser quien lo va a gestionar. Pero es que al mismo tiempo nosotros hemos llegado a plantear, y lo hemos hablado con el concejal e incluso de manera indirecta con el alcalde, que para estas viviendas de patrimonio que están rehabilitando, había una cooperativa, es verdad que era una cooperativa privada, ¿eh? Con lo cual yo ahí, bueno, pues, en fin. Pero había una cooperativa, es decir, que había personas interesadas del municipio en la posibilidad de poder adquirir una vivienda de este tipo que también pudiera ser asequible. Nosotros hemos llegado a plantear como idea, esto no ha sido en pleno, pero sí fuera de pleno, el hecho de que Casa 47, que es la propietaria, bueno, pues que haga esta operación de venta, de enajenación de vivienda con el objetivo de que sean asequibles, es decir, un precio que esté por debajo del mercado, que esté relacionado un poco con el coste que haya habido de inversión y poco más, y que podría ser a través de una cooperativa, ¿por qué no? No sé si esta u otra, y que con ese capital que pudiera adquirir desarrollara Puente Largo. Porque en Puente Largo, que es un suelo productivo que está a la salida de Aranjuez, hay 1 millón de metros cuadrados para poder desarrollar, de los que algo más de 200.000 metros cuadrados serían para vivienda. Y nosotros lo que estamos marcando es que ahí podrían construir vivienda social. Viene a ser más o menos la parcela que está en lo que se llamaba ACFA, o la fábrica de ACFA. Es decir, que hay mucha posibilidad de poder tener vivienda social, cuyo objetivo puede ser en alquiler y al mismo tiempo está desarrollando un suelo productivo y un suelo urbanístico, pero para vivienda social. Esto lo hemos hablado con el alcalde, lo hemos hablado con el concejal de urbanismo, pero no depende de nosotros, pero vamos a seguir con esa idea. Es decir, por tanto, posibilidades tenemos muchas, porque Aranjuez, su idiosincrasia, es decir, su determinación geográfica y demás, tiene el 80% del suelo protegido. A partir de ahí queda muy poco suelo urbanizable. Y lo poco que haya en manos de la administración, nosotros consideramos que tiene que tener un carácter social, que es la demanda que se precisa ahora. Es decir, alguien joven, por ejemplo, como tú, que ahora mismo se quiera emancipar, lo va a tener muy difícil por mucho sueldo que tengas, porque es que lo mismo que está ocurriendo además, que aunque tenga uno un buen sueldo, no conoce cuál va a ser la estabilidad. Y esa inestabilidad lo que está trayendo también es que los bancos, bueno, pues no sea tan fácil que la gente pueda, porque dicen, es que la gente compraba a la gente las viviendas. Yo que he tenido, entre comillas, lo voy a decir así, la suerte de trabajar, en este caso mi mujer también, los dos hemos trabajado, llevamos hipotecados desde el año 98. No, 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 perdón, año 98, ¿qué digo? Desde el año 89, me he equivocado. Desde el año 89 llevamos pagando hipoteca para poder tener una casa. Es verdad que, bueno, pero esta ha sido la realidad también de otros, pero hemos podido acceder a eso, que ahora ni eso. Por tanto, nosotros creemos que la principal demanda es esa, y hay suelo para poder hacerlo, y hay carambolas en la administración para poder hacerlo. Pero no nos hemos quedado ahí. Además, le hemos dicho al ayuntamiento, oiga, tiene usted 89 inmuebles, al margen de los que te estoy diciendo, ¿eh? Tiene en la casa Tarfe, que se está recuperando, tiene 27 inmuebles catalogados de piso, tiene 12 catalogados de locales, tiene en la casa de los maestros que te he comentado, tiene 20 viviendas, que es verdad que algunas ahora son locales, pero se pueden seguir adaptando. En la calle Zorzales, en Las Aves, tiene 16 viviendas. En la calle Zorzales, en el número 15, eso en el número 10, el número 15 tiene 12 viviendas. Y en Unilever, que nos cedió un inmueble, tiene, me parece que son 12 viviendas, y no 12 son 8. Pero en concreto hay, en este momento, 89 inmuebles que el ayuntamiento puede gestionar al margen de todos los que ya he trasladado. Y nosotros le venimos a plantear que además hiciera una operación con inserción laboral en el método que consideraba adecuado para que fuera una especie de plan de inserción laboral para la recuperación de estas viviendas y que esas personas tuvieran, digamos, prioridad a la hora de acceder a ellas. Bueno, pues se aprobó, pero ahí queda sin resolverse, sin dar pasos. ¿Por qué? Porque estas cosas no son fáciles. Estas cosas tienen que ser prioritarias. Y para tenerlas como prioritarias tienes que tenerlas como un objetivo muy claro de gobierno. Y cuando uno quiere soportar la política de vivienda en terceros, pues entonces no lo lleva a cabo. Pero nosotros creemos que sería necesario. Por tanto, te estoy hablando de más de 200 viviendas de patrimonio nacional que ahora gestiona Casa 47. Te estoy hablando de 75 viviendas que tienen propiedad el Ayuntamiento de Aranjuez.
tiene más, pero quiere enajenar 75. Te estoy hablando de 89 inmuebles que mantienen cerrados, que son susceptibles de poder ser rehabilitados. Es verdad que cuesta dinero, pero para poner a disposición de los vecinos. Bueno, pues todo esto, nada. De todo esto, nada. Pero es que no nos hemos quedado ahí. Nosotros hace tiempo que hemos venido planteando con respecto a una zona muy complicada que está habiendo en nuestro municipio, como es el barrio de la Montaña, en calles como la calle Cáceres, en las que ya hubo algún problema con el sinkhole, con el conocido Butrón, aquella zona, bueno, son viviendas que están en manos de fondo buitre. Y están recibiendo los inquilinos constantemente una presión inusual con respecto a que quieren que se marchen. ¿Por qué? Porque inicialmente eran viviendas sociales, que tenían un alquiler social. Y poco a poco les están presionando para que fueran abandonando estas viviendas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo claro de subir alquiler y buscar otros perfiles. Bien, nosotros llegamos a plantear en pleno que aquella zona la declaráramos como tensionada, que solicitáramos a la Comunidad de Madrid que esa zona estaba claramente tensionada y que por tanto había que buscar alguna fórmula de protección. Evidentemente, el actual equipo de gobierno no lo aprobó, no estuvo de acuerdo, lo rechazó. ¿Por qué? Porque siguen adelante con las políticas de vivienda de la Comunidad de Madrid, que de alguna manera no quiere hablar de zonas tensionadas porque dice que va contra el mercado y no sirve para nada. Oiga, a quienes tienen esta presión encima sí les sirve y por tanto no han querido. Pero no nos hemos quedado ahí. Durante este tiempo, y además en el último pleno, estuvimos preparando una propuesta muy concreta. ¿Por qué? Ahora se ha puesto ya en marcha el conocido Plan Vive de la Comunidad de Madrid en Aranjuez, 400 viviendas. El objetivo inicial político de esas viviendas es que eran viviendas sociales. O no tanto vivienda social, tengo que corregir el término, porque puede dar lugar a confusión, pero sí se ha hablado de vivienda de renta de alquiler asequible. En el pleno del mes de abril, el Grupo Municipal Socialista llevó una propuesta, digamos, un tanto genérica, pero marcando ya una posición con que, oiga, mire usted, para que sea una vivienda de renta de alquiler asequible, tiene que estar por debajo del mercado. Y marcó una cantidad. Nosotros, ¿qué hicimos en base a aquello que se aprobó allí? Hemos estado estudiando un poco cómo estaba el mercado en Aranjuez, pero no hemos tenido que ir de verdad a hacer ni siquiera un trabajo de fin de curso. Una vez más, en las redes está la información oficial. Y hemos ido a empresas del sector inmobiliario y les hemos preguntado cuál es el valor medio del alquiler en Aranjuez, en el centro y fuera de Aranjuez. Además, en el mes de abril de este año, no de hace 15 años. Y hemos ido a una página del Ministerio de Vivienda donde hemos hecho una simulación en el mismo lugar donde está esa calle, con las mismas condiciones, más o menos, de donde se va a poner el Plan Vive. Y nos ha dado unos precios, unos abanicos. Bueno, pues hemos llevado una propuesta a pleno en la que, en nuestra opinión, hemos demostrado claramente que no son rentas de alquiler asequible, ni mucho menos. Es más, son rentas que están por encima del mercado y que incumplen el propio decreto que la Comunidad de Madrid tiene para el desarrollo del Plan Vive. Son los artículos 7, me parece que era 1C y 1D, los que incumple del propio decreto que tiene para el desarrollo de viviendas de Plan Vive. De cabeza ahora mismo no me acuerdo, es del 2020, pero es un decreto que tiene establecido. Y en ese decreto viene a decir algo muy claro, que es donde viene el concepto que uno puede desprender de sostenibilidad. Y es, estas viviendas van dirigidas a personas o a familias que tengan como mínimo un ingreso del 1,5 veces el IPREM. Esos son 12.000 euros al año. O familias que tengan como máximo 5,5 veces el IPREM. Esos son 40 y tantos mil euros al año. Nosotros empezamos a analizar el coste que han puesto, más los complementos que han incorporado de tasa basura, IBI y otras cuestiones, y de ninguna de las maneras nadie que perciba, ni una persona, ni una unidad familiar, por debajo de 3,5 veces el IPREM puede acceder a estos alquileres. De ninguna de las maneras. Porque hay otra condición en el decreto en el que establece que para poder acceder tienes que tener el 35% de tu salario neto solamente a disposición del alquiler. Por encima de eso, nada. Es decir, tiene que ser menos de eso. Y evidentemente, si tú de esos ingresos calculas el 35%, nadie tiene acceso. Salvo que tengas 3,5 veces. Por lo tanto, están engañando.
están trasladando una propaganda engañosa. Están diciendo que van a ser rentas asequibles y no lo son. Y lo hemos demostrado simplemente con mirar en el mercado y con establecer una comparativa. Y hemos llegado a hacer una propuesta de ahí que para por debajo pudieran estar esos alquileres. Se ha aprobado en pleno. Ya veremos a ver qué hace el equipo de gobierno. Con lo cual, para nosotros la vivienda es algo prioritario. Pero como lo es para el resto del país. ¿Por qué? Porque hemos sido conscientes de lo que está ocurriendo. Y en Aranjuez esta dificultad es mayor porque los límites de crecimiento existen. No hay tanto suelo urbano para poder desarrollar vivienda. Y por tanto, el poco que hay, el suelo es muy caro. Y tenemos que hacer algo y para eso está la institución. ¿Problemas? Hay un equipo de gobierno que no cree en eso. Pero nosotros vamos a insistir y a insistir. En este momento creemos que hay una oferta suficiente, pero no adecuada. Y creemos además que hay un suelo a desarrollar que es Puente Largo y que lo debería hacer el gobierno de España porque es propiedad de ellos. Y es un poco lo que la línea de la vivienda estamos planteando y la mayor parte de nuestras propuestas las argumentamos con datos y con criterios y que las tenemos, seguro las podrás ver. Muy principio. Para nosotros, desde hace bastante tiempo, llevamos la necesidad de que para que el ayuntamiento funcione adecuadamente con la situación económica tan complicada que ha tenido, eh, es necesario tener un control muy claro presupuestario de las cuentas. Por tanto, para nosotros esto es vital. Es decir, cualquier elemento que nos pasa que está relacionado con un gasto, nosotros lo tenemos que analizar, porque siendo dinero que no sobra, sino que tiene que tener un objetivo de prioridades, nosotros lo intentamos mucho. Por tanto, para nosotros todo lo que tiene que ver con lo económico es vital. E intentamos analizarlo totalmente. Pero no porque tengamos una fijación, sino porque, entre comillas, empresa, ayuntamiento de servicios a las personas necesita poder funcionar. No puedes estar pendiente de que tengo tal problema, de tal recurso, de tal sentencia, de tal no sé cuántos, sino que todo esto tiene que ser un control de verdad, de trabajo continuado de todos los años. Y por tanto, eso es lo único que hará que efectivamente luego puedas dedicarte a hacer política. Eso por una parte para nosotros es impepinable. Pero hay una segunda parte que no logramos corregir, a pesar de preocuparnos, de trasladar y de dar un poquito por saco. Y es la que tiene que ver con la organización municipal. Es decir, especialmente con los recursos materiales y los recursos humanos que pongo a disposición de los vecinos. ¿Qué está ocurriendo en estos últimos años? Bueno, pues que el actual gobierno que tiene el Ayuntamiento de Aranjuez, aquello de que cree directamente la gestión pública directa, pues deja mucho que ver o mucho que desear. No se atreven a gestionar directamente, no se atreven a trabajar con empleados públicos, no se atreven a entender que la administración tiene que dar un servicio de calidad y que por tanto eso tiene que ver con una buena organización de recursos humanos y también con un buen reconocimiento al personal que trabaja. No, lo que intentan es buscar el objetivo de que sean otras empresas las que realicen esos servicios que son obligación del ayuntamiento, pero no meterse en nada que tenga que ver con la relación social cuando tendría que ser una prioridad también de un gobierno, de cualquier gobierno. Es decir, yo soy capaz de trasladar este servicio, cualquiera, a los vecinos, pero es que además lo hago bajo la responsabilidad directa de empleados. No, es que con la empresa privada sale más barato. Falso, mentira. Nunca saldrá más barato. Y si sale más barato, es a costa del salario de los trabajadores. O sea, ya lo he discutido hasta la saciedad. Y hemos puesto ejemplos. Me acuerdo cuando privatizaron aquí todo lo que tiene que ver con limpieza viaria y recogido de sólidos, pusimos los ejemplos, me decían, es que es más barato. Y yo decía, mentira, mentira. Mirar, empezar a descontar, pum, pum, pum. Bien, el objetivo que están llevando a cabo es que el capítulo 2 de los presupuestos, que es el capítulo que es el que lleva todo lo relacionado de gasto con las empresas privadas, con los suministros, con los recursos materiales del ayuntamiento, va incrementándose. Va incrementándose y eso significa que cada vez el ayuntamiento deja de tener una responsabilidad directa sobre el personal que lleva a cabo las acciones, digamos, de objetivos políticos municipales. Se deja en manos de empresas. Y eso nosotros no lo compartimos de ninguna de las maneras. Además lo llamamos cobardía política, porque no se atreven a gestionar con personal directo. Lo hacen a través de empresas, no, así no tengo problemas. No es que así ¿No se da cuenta usted que esto supone un beneficio para quien lo está haciendo y por tanto ese beneficio va a espaldas o a la espalda del trabajador? Y que eso usted como representante público no debería potenciarlo. Bueno, nosotros vemos que uno de los principales problemas que hay en el Ayuntamiento de Aranjuez es la política de personal.
no el departamento, no la política de personal. No la vemos clara. Es decir, la inestabilidad en el ayuntamiento es brutal. Es decir, el cúmulo de contratos por acumulación de tareas es brutal. Cuando, oiga, si usted está dando un servicio y está dando unos servicios a los vecinos, se entiende que lo tendrá que dar con una plantilla estabilizada, con un proceso de estabilización y demás. Bueno, pues es brutal. Es decir, no hay una relación de puestos de trabajo. En este momento hay muchas situaciones que tienen que ver con los trabajadores, como la posibilidad de poder tener una jubilación parcial o anticipada, que lo tienen otras empresas y aquí no lo tenemos porque tampoco se deshace el entuerto. En fin, hay una política de personal que para nosotros no es buena y por tanto eso afecta de todas las maneras a la gestión que tú haces de servicio a los vecinos. O sea, pero de todas, todas. Pero es que esto afecta a una empresa de 2 como una empresa de 500. Por tanto, nosotros no compartimos la política de personal, constantemente les estamos haciendo propuestas al respecto porque para nosotros es prioritario. Ayuntamiento, administración, empresa, entre comillas lo de empresa, institución que presta servicio a los vecinos. ¿Para qué? Para darle calidad de vida, para atender sus problemas, para poder de alguna forma encauzar las necesidades de los vecinos, debe tener 2 pilares básicos. Uno, tener una administración saneada que me permita llevar a cabo políticas. Dos, tener una administración, una empresa bien organizada, con recursos humanos bien estructurados y que de alguna forma haya una estabilidad. Tres, políticas, objetivos políticos. Que tú sepas encaminar a través de los recursos con los que cuentas. Pero si te están fallando estas patas, ¿cómo vas a llevar a cabo tus objetivos políticos? ¿Cómo? Dejándolos en manos de otro. Entonces nosotros trasladamos esta idea, pero no por nosotros, no porque sean más de izquierdas, sino porque consideramos que es la mejor idea a la hora de ofrecer un servicio a los vecinos. Pero es que nos preocupan más cosas, las mismas que los vecinos. Te he comentado, vivienda. ¿Qué ocurre con la sanidad? Somos un pueblo de los más alejados de la Comunidad de Madrid. Problemas. Pues no es lo mismo para una persona joven que termina su carrera en el ámbito sociosanitario, enfermero o enfermera, da igual, médico, doctor, da igual. Venirse a Aranjuez que quedarse en Madrid, venirse a Aranjuez que quedarse en Getafe, venirse a Aranjuez que quedarse en unos grandes hospitales. ¿Por qué? Porque el salario viene a ser el mismo, no sé si cobrarán algún desplazamiento por venir, pero viene a ser el mismo y por tanto sus posibilidades allí son mucho mayores que la que venir aquí a un centro de salud y demás. Entonces nosotros hemos hablado de incentivos, que el Ayuntamiento de Aranjuez sea capaz de intentar atraer a todos estos profesionales para que nuestros servicios no tengan deficiencias. Bien, hay deficiencias en los centros de atención sanitaria, hay deficiencias en el hospital, hay una planta del hospital que creemos que se debería abrir y por tanto debería contar con más recursos, sigue estando cerrado, ya te lo han dicho el resto de compañeros, el centro de atención de urgencias de atención primaria, no funciona a las 24 horas, cuando sería también algo muy recurrente, que siempre se ha utilizado mucho como un escudo previo, y lo digo así, para internarnos al hospital, y además nosotros hemos planteado de forma machacona y hemos hecho un trabajo concreto para que a Aranjuez pueda venir un hospital de media larga estancia, cuidados paliativos y rehabilitación. Lo venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Se ha aprobado en pleno. Hemos aprobado un documento. Hemos creado una mesa de trabajo. Que por cierto hemos presidido nosotros como grupo. Hemos mandado un documento a la Comunidad de Madrid, pero nosotros ya no podemos dar el siguiente paso, porque hemos adaptado la necesidad de nuestro entorno lejano de Madrid, porque lo más cercano que tenemos está en el norte de Madrid. Y por tanto, consideramos que Aranjuez tiene una oportunidad para esto. Bueno, pues en esta materia vamos haciendo muchas propuestas, como hacemos en materia de deporte, como hacemos en materia de ocio, como hemos hecho en materia de juventud. Pero en materia de juventud, nosotros no nos hemos centrado a decir tiene que haber más o menos actividades de ocio. Hemos dicho, consideramos que tiene que haber un plan integral de juventud. Objetivo principal, que sea la gente más joven, que se agrupe por asociaciones, por lo que quiera, por intereses culturales, por lo que sea, pero que participen directamente, que participen de un ámbito institucional en el que sean ellos los que marquen las prioridades. Porque nosotros en esta propuesta, que la tendrás por ahí, donde hemos mandado también, lo que hemos venido a plantear es necesitamos que los jóvenes opinen sobre el empleo, sobre las posibilidades de Aranjuez de nuestro entorno, que opinen sobre formación y las posibilidades académicas que hay en el municipio y las salidas que hay, que opinen también sobre el ocio, que opinen también sobre las relaciones con otros ámbitos de la sociedad. Es decir, nosotros no planteamos a los jóvenes como que tienen que tener más boleras
que también, o más espacios de pasárselo bien. Hablamos de que tienen que tener espacios públicos donde poder reunirse, donde poder llevar a cabo actividades, las que consideren. Pero sobre todo lo que planteamos es que sean ellos los que marquen las prioridades, no nosotros. Y en esa línea tuvimos un compromiso hace 2 años, yo creo, y todavía lo estamos esperando. Un compromiso en el que nosotros habríamos anticipado nuestras propuestas en base a lo que creemos que pudiera ser prioritario. Pero yo hoy no me voy a atrever a decir qué es lo prioritario para un sector de la población tan amplio, tan distinto, y que puedo marcar incluso por sectores de edad en función de, como si fuéramos unos eruditos o tuviéramos que volver 50 años atrás. Porque las necesidades de hoy no son las de hace 50 años. Las pipas que nos comíamos en un banquito en el jardín de Isabel II, hoy no son eso. Hoy es otra cosa. Y por tanto, aunque tenemos hijos, aunque tenemos relación, no hay nada mejor como quienes son el objetivo, a quienes tienes que dirigir prioritariamente tus políticas, los que te trasladen de forma clara. Y no es fácil, pero si hay una vez más voluntad, se pone en marcha. Nos importa el río, nos importa la huerta, hemos hecho propuestas de esto, nos importa el desarrollo económico de la ciudad, nos importa las fábricas, hemos hecho propuestas sobre observatorios de industria, es decir, nos importa todo lo que tiene que ver con los vecinos. Nos importa desde una alcantarilla que está rota hasta una vecina que ha tropezado con un escalón. ¿Por qué? Porque aunque somos pocos concejales, hay quien nos toma como referente. Y nosotros tomamos esas iniciativas para transformarlas en debate político con el objetivo de que sean prioritarias. Luego es el equipo de gobierno el que pone el tope o el límite. Nos metemos poco en las fiestas. Consideramos que es tan plural, van a asociaciones de vecinos, van a acciones de tal, y creemos que esa carga o descarga puede estar ahí, porque a mí me puede gustar mucho Fórmula Quinta y a otro le puede gustar mucho, no sé, los toreros muertos, que a mí me encantaban. Pero, ¿qué? Me refiero a toreros muertos, los cantantes, por Dios. Entonces, me gustaba la agüita amarilla, me encantaba. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay cuestiones que nosotros planteamos no tanto como si nosotros fuéramos los conocedores de todo, aunque tengamos propuesta política, sino que creemos en la participación. Somos los que hemos hablado de que tiene que retomarse el reglamento de participación ciudadana, creemos en la participación. La participación no es solo información, es estar desde el momento en el que se engendra una posible idea. Nos hemos preocupado por la carretera de Ontígola y la zona que consideramos de ciclista o peatonal, estamos muy metidos en ese asunto. Es decir, somos gente que formamos parte de los vecinos y vecinas de Aranjuez. Ninguno de los dos somos profesionales de la política, aunque yo llevo mucho tiempo, más que miren. Pero en este sentido no dejamos de ser gente que somos de Aranjuez y que vemos los problemas de Aranjuez y que intentamos encauzarlos por la vía institucional que nos dejan. Una vez que nosotros hemos decidido presentarnos a unas elecciones, que hemos decidido estar en la institución, utilizamos el ámbito democrático, que es la institución, para hacer, creemos, políticas positivas. Como también oponernos con argumento cuando decimos que no a algo, que esa es también nuestra posición. Nosotros jamás hemos dicho que no a otra propuesta que no hayamos argumentado el porqué. Jamás. Porque no estamos aquí para eso. Es que yo voy a decir que no porque usted es de derechas y yo soy de izquierda. No, no. Yo voy a decir que no en función de lo que usted plantea porque tiene alguna carencia, alguna ausencia o no coincido con el objetivo. Y eso es el trabajo que nosotros hacemos principalmente aquí. Ahora, ¿ese trabajo trasciende? No, no trasciende mucho. Pero es nuestra responsabilidad y por tanto lo hacemos.